visto el trabajo de investigación. Ya hemos hablado de la jerarquía de evidencia. Se supone que si yo tengo un paciente que tiene, tiene un síndrome interno-respiratorio y yo sé que dentro del protocolo está pedirle una tomografía para saber los cuadrantes de este paciente, va a ir conectado a un ventilador mecánico y yo saber perfectamente qué áreas tengo que mejorar desde el punto de vista oxigenatorio y ventilatorio, pero eso tiene que aterrizar en un nivel de evidencia, ¿okay? O sea, la tomografía con la cual yo estoy pidiendo al paciente tiene que aterrizar en un nivel de evidencia, porque tranquilamente alguien me puede decir, no, pues que la tomografía no, mejor la radiografía o mejor la ecografía, ¿okay? Entonces, cada procedimiento diagnóstico por el cual yo inicio una sospecha diagnóstica y posteriormente un tratamiento tiene que tener un nivel de evidencia. Usted ya sabe su jerarquía de evidencia. Entonces, estos diseños de estudio son los diseños por los cuales se elaboraron todos esa jerarquía de evidencia. Ya usted sabe que son dos tipos de estudios: los estudios primarios y los estudios secundarios. Los estudios primarios son aquellos estudios en los cuales usted lo elabora o un equipo de investigador elabora el estudio de investigación. Desde un observacional descriptivo exploratorio, como prevalencia de dengue, hasta un ensayo clínico, tratamiento A o eficacia del tratamiento A sobre el tratamiento B, para el tratamiento o para el tratamiento del, no sé, X enfermedad. Entonces, ensayo clínico. Desde un estudio exploratorio hasta un ensayo clínico. Estudio primario. Pero un estudio secundario, ya saben que son revisiones sistemáticas, metaanálisis y guías de práctica clínica. ¿Ok? Bien. Cada tipo de estudio tiene un diseño de estudio. ¿Ok? Si ese estudio de investigación no guarda los parámetros de diseño, significa que el estudio y sus resultados van a ser sesgados. ¿Ok? Bien, por eso es la importancia del conocimiento de esta parte de los diseños de investigación. Entonces, tenemos estos diseños, ¿okay?, que son básicamente estudios de diseños primarios. ¿Okay? Todos estos son diseños primarios. Tenemos los clásicos diseños epidemiológicos. ¿Okay? Los diseños epidemiológicos, ¿cuáles son? Los estudios de prevalencia, los estudios de incidencia, los estudios transversales, ¿okay?, son epidemiológicos. También tenemos los estudios longitudinales, como el casos y controles y cohortes, ¿okay?, que ustedes ya saben que casos y controles es retro, más que el cohortes es prospectivo. ¿Okay? Tenemos también algunos diseños que encuadran acá también en el tema ensayo clínico. Esos son diseños epidemiológicos. ¿Por qué se les considera epidemiológicos? Porque nacieron con la epidemiología, que es una ciencia que estudia la relación de las enfermedades y sus causas. Históricamente esto se encuadra dentro de estos diseños. Por eso se les conoce como epidemiológicos. ¿Okay? Pero es muy diferente otros tipos de diseño, como los diseños experimentales. Los diseños experimentales son, por ejemplo, aquellos hechos en laboratorio. Pero ahora acá puede entrar los ensayos clínicos también. ¿Por qué? Porque son experimentales, pero son clínicos. Se les llama experimentales, ¿por qué? Porque en un ensayo clínico usted tiene que cegar, o sea, es decir, pones un ciego al médico que lo está tratando y pones un ciego al paciente, es decir, no saben qué es lo que están recibiendo. Y dos, que es aleatorizado. Esas son las dos condiciones que tiene un ensayo clínico: el cegamiento y la aleatorización. De su denominación de ensayo clínico controlado, por eso es controlado. ¿Controlado por qué? Porque le pones ciertos parámetros rígidos, como el caso del ciego y como el caso de la aleatorización. Y controlas y asignas el tratamiento. ¿Okay? Pero estos considerados como experimentales, entonces son aquellos que tú experimentas con la observación, con el ratoncito, con el animalito, y hasta también puedes experimentar con seres humanos. ¿Okay? Claro, todo eso guarda un comité de ética. Y tenemos los otros, que son los comunitarios, o también llamados ecológicos. Por ejemplo, yo me voy a estudiar a toda una población o un cercado o una comunidad en Kawasi,
¿Por qué? Porque de repente tienen algún tipo de patología X. Entonces me voy a esa región a estudiarlos a ellos. ¿Ok? Son estudios comunitarios. Y tenemos los estudios de validación de instrumentos, otro tipo de diseño de estudio. Ya yo les dije que aquí hay varias, o sea, con esto estaba claro y con esto está claro. El problema era con esto, porque esto recién ha salido, no está más allá de 5 años en su regulación, y cuando ustedes terminen es probable que esto esté más regulado aún. El tema es que esto se consideraba antes dentro de esto. ¿Okay? Por ejemplo, estudio de calidad del sueño de estudiantes de medicina. Entonces, el estudio de calidad del sueño de estudiantes de medicina es un estudio que es evidentemente observacional, descriptivo, exploratorio, en base a una encuesta. La encuesta de la escala de Pittsburgh. La escala de Pittsburgh que mide el sueño, ¿okay? La calidad del sueño. Es una encuesta que se da a los pacientes, ¿okay? Y ellos desarrollan en base a esa encuesta, se puede medir la calidad. Esto ya está publicado desde mucho tiempo atrás, está publicado en muchas revistas, se han hecho muchos estudios con ese tipo de encuestas, está más que validada ese instrumento, ¿ok? Pero hay un detalle, que si es que yo lo quiero hacer en estudiantes de medicina, el problema está que esa encuesta fue hecha en pacientes de un hospital psiquiátrico en la ciudad de Pittsburgh, y además de eso, la encuesta se hizo para medir la calidad del sueño en pacientes con depresión. No se hizo la encuesta en estudiantes de medicina. No es que, doctor, es que este es el que tiene mucha validez y confiabilidad, y es más, está en una tesis. No, porque la encuesta está aplicada en otro tipo de pacientes, en otro tipo de sujetos de estudio. Tú no puedes adaptar una encuesta, como lo que hay les pasa en las tesis, ¿no? De las tesis de los tesistas que dicen, no, es que, doctor, es que a mí me gustó con la pregunta y yo la coloqué dentro de la encuesta. No puedes, porque esa encuesta ya tú le estás adaptando, es más, tú lo estás creando. Entonces caería dentro de este tipo de estudios, ya no acá. Entonces ya no tú podías hacer ni transversal, ni relacionar, ni nada. Tú tendrías que hacer un estudio de validación. ¿Sí quedó claro con ese tema? ¿Sí? Entonces aquellos que estén buscando encuestas, ¿okay? Tengan en cuenta que sus estudios de encuestas tienen que ser encuestas validadas, ¿okay? Que tengan una adecuada validación, no solamente validación, sino además de eso tienen que ser traducidas, porque la encuesta puede estar en francés, puede estar en italiano, puede estar en portugués, y usted tiene que encontrar la encuesta que sea traducida al español. Usted no puede traducir, no es que yo sé inglés y lo traduzco, no puede. La encuesta tiene que ser traducida al español para que usted pueda utilizarla. Si no la encuentra traducida, usted no puede hacer un diseño epidemiológico porque no encontró la encuesta para su estudio. Usted tendría que hacer un diseño de validación de instrumentos, que también es un estudio interesante, ¿no? Este es un estudio más interesante todavía que los epidemiológicos. Solo que como muchos investigadores todavía no conocen el desarrollo de este estudio, pues es por eso que le tienen miedo. No, es que yo quiero ser epidemiológico porque lo hago rápido. En realidad, si hablamos de temporalidad, desde el momento que inicias hasta el momento de la publicación, los dos tienen el mismo tiempo. Solo que el problema está que este tipo de diseños, muy pocos lo conocen. Ese es el detalle. Y por eso es que le temen, ¿no? Y hay veces lo fraguan, ¿no? O sea, no, es que acá lo voy a validar y dentro de la validación lo pongo como piloto, todavía le dicen. No, y que el piloto lo hago y como diseño epidemiológico no pueden hacer dos en uno. ¿Okay? Bien, sí quedó claro con diseños epidemiológicos y diseños de validación, ¿no? Porque esto ustedes van a buscar en sus artículos y no vaya a ser que ustedes lean un artículo donde tengan el diseño 2 en 1. Ya, porque si es que tienen eso, ya de por sí sus resultados son sesgados. ¿Ok? Bien. Seguimos entonces. La clasificación, entonces, puede ser por tipo de fuente. Tenemos investigaciones que son primarias y secundarias. ¿Okay?
Primarias, ¿por qué? Porque por la fuente puede ser por estudio de cortes, como hemos visto, por casos y controles, encuestas, serie de casos, estudios transversales. Y por investigación secundaria ya saben que son revisiones sistemáticas, metaanálisis, aunque acá la revisión narrativa puede estar, pero lo que pasa es que la revisión narrativa casi no tiene un diseño, a no ser que la revista lo imponga, pero no tiene diseño. Pero faltaría acá, ¿qué cosa? ¿Qué faltaría acá? La guía de práctica. La guía de práctica. Por calidad de evidencia es también importante que, como ya hemos visto, la calidad o la jerarquía del nivel de evidencia, se supone que ¿quién tiene el más alto nivel de evidencia? ¿Perdón? La guía de práctica clínica, ¿ok? Luego, ¿quién sigue por debajo? Metaanálisis. Metaanálisis y revisiones sistemáticas. ¿Y quién sigue abajo? Los cortes. Los ensayos clínicos, ¿ok? Los ensayos clínicos. Entonces, alta, estudio clínico aleatorizado bien diseñado, estudio observacional bien diseñado y de efecto fuerte. Por ejemplo, acá han puesto como alta un estudio observacional bien diseñado y de efecto fuerte. ¿Qué? Por ejemplo, usted está llevando cardio, ¿verdad? ¿Qué tipo de estudio observacional tiene esta característica? Observacional, bien diseñado y de efecto fuerte. ¿Cuál? Están llevando cardio, ¿verdad? Ya, pues, ¿cuál? El estudio de Framingham de los criterios de riesgo cardiovascular es un estudio observacional, bien diseñado y tiene un efecto fuerte. Desde los años 50 hasta el momento siguen habiendo bases de datos y están modificando esos criterios de riesgo cardiovascular. ¿Okay? Estudios clínicos, entre la aleatorización condiciona de que de repente el nivel de evidencia sea mejor, claro. Por eso es que cuando usted lee un estudio que sea aleatorizado, usted tiene que leer la forma en que la aleatorizado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahí se va a dar cuenta qué tanto evitaron el riesgo al azar. No es lo mismo que yo haga un estudio y tome a toditos acá, ¿okay? Que de repente a ustedes lo oculte en orden alfabético y diga el 1 sí, el 2 no, el 3 sí, el 4 no, y así. Entonces es al azar lo que yo encuentre, porque estoy aleatorizando. Pero si lo tomo por conveniencia, digo a toditos. ¿Por qué será diferente tomar a todos? Por ejemplo, a ver, ¿qué les puedo tomar a ustedes? No sé, pues. La ansiedad, la clásica, ¿no? Ansiedad por, ¿cómo se llama? Por exámenes. ¿Okay? La ansiedad por exámenes. ¿Por qué será diferente que yo haga un estudio donde a toditos los incluya en la bolsa o que aleatorice? Ustedes están viviendo eso, ¿no? La ansiedad por el estrés vivido por los exámenes, ¿correcto? Hasta estrés postraumático por el examen, ¿verdad? Sí. Creo que sería porque en el primer caso, y pues es categorización de la muestra, o sea, están buscando aspectos que son similares en esa población, mientras en el otro ya... ¿Ese es por conveniencia o aleatorización? Por conveniencia. Por conveniencia, ya. ¿Y el otro? Y el aleatorio es tipo, eliges de esa población a la criteria, ¿no? Para ver a modo general. No es sin tantos criterios, como ya le he dicho, la aleatorización tiene un procedimiento. Hay hasta 4 formas de aleatorizar. La aleatorización simple significa uno sí, uno no. ¿Okay?
La aleatorización por estratos, que significa que varones versus mujeres. O sea, a varones, un estrato, mujeres, otro estrato. ¿Okay? Y de ahí comienza a seleccionar. ¿Okay? Está también la aleatorización estratificada. ¿Sí? O sea, es una variante de las estratificadas. Igual, siguen estratificando por estratos. ¿Okay? Y esta es la convencional, que a toditos los incluye. O sea, la aleatorización es un proceso. No significa que no es que yo tomo quien sea. No. Aleatorización es un proceso. O sea, es un procedimiento. Es más, lo tienes que describir, como te digo. Si el estudio dice aleatorizado, tú tienes que ver cómo aleatorizar a los pacientes. Ahora, lo que yo te pregunto es, ¿por qué tú buscarías, por ejemplo, un trabajo de aleatorización e hipertensión versus un trabajo convencional sin aleatorización? ¿Por qué es importante que el estudio haya sido aleatorizado? ¿Por qué? Debe haber un porqué, ¿verdad? Por evitar sesgos. En el tema de la ansiedad, de repente no es la ansiedad. De repente es el nivel educativo que ellos tuvieron antes del colegio. Porque de repente en el colegio pasaron por agua tibia, ¿no? Y de repente había un colegio más estricto, que ya es estricto, entonces ellos ya están acostumbrados a eso. Por lo tanto, están acostumbrados a la ansiedad. Y el test va a salir bajo. En cambio, los que no están acostumbrados, entonces el test va a salir alto. ¿Me entiendes? Entonces, si yo aleatorizo, como mejor dicho, a toditos por conveniencia, entonces es probable que encuentren que de repente todos ellos, o todos ustedes, hayan salido de un mismo colegio, de nivel bajo. No se sabe. Como no lo sabes, lo haces por conveniencia, no lo sabes. Estás esperando el resultado. Pero en cambio, si tú aleatorizas, entonces estás evitando ese probable riesgo de sesgo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no sabes si el 1 estuvo en un colegio más o menos, o la 2 estuvo en un colegio alto. No lo sabes. Y entonces le cayó a él, pues, el 1. ¿Ok? Después vamos a la 3. No sabemos si le tocó, en qué colegio ha estado, no lo sabemos. Si habrá terminado la secundaria, no sabemos. Si habrá pagado a su profesor, no lo sabemos. No lo sabemos. Aleatoriamente, ¡plac!, le tocó a ella. Y a la 4 no le tocó. Y de repente ella, de repente tú seas aleatorizado, porque no vaya a ser que esa población hipertensa tenga, por ejemplo, pues no sé, el riesgo del peso o el sexo, que sean unos más varones que otros más mujeres, ¿no? Va a depender de muchas variables que va a evitar el riesgo de sesgo cuando tú aleatorizas. Por eso la aleatorización es muy importante en un estudio. ¿Okay? Bien, la media, digamos la calidad media de esto es que un estudio clínico aleatorizado con limitaciones de estudio. Puede haber un, bueno, yo les digo doctor, pero a ver, si usted me dice que un estudio clínico no aleatorizado o con limitaciones en el diseño ya es evidencia media, desde el momento que no aleatorizas, ya. Porque tu estudio tiene que tener la condición de aleatorización. No es que es un cohortes, igual a aleatorización. No es que es un casos y controles, es igual a aleatorización. Ya usted sabe que el único estudio que exige que sea aleatorizado sí o sí, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es el estudio que sí o sí tiene que ser aleatorizado? ¿Ah? ¿Ah? No, la guía no es estudio primario, es estudio secundario. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ah? Es muy caótico, ¿no? Porque llegan hasta la copia y al plagio.
La baja, evidentemente, es que estudios funcionales, cohortes, casos y controles transversales, en México luego le ponen en bajo. ¿Ok? Bajo nivel de evidencia. ¿Ya? ¿Por qué se cae un estudio, digamos, que estos estudios sean de bajo nivel de evidencia? ¿Por qué? ¿Por qué le pondrán acá bajo? Aquí. ¿Por qué un Framingham es alto, siendo un estudio, qué sé yo, observacional exploratorio? Porque literalmente es exploratorio, ¿ok? ¿Exploratorio qué significa? Que, por ejemplo, usted es mi paciente, yo tengo una lista de chequeo acá, lo examino, lo anoto, next. Usted ya se va, siguiente paciente, lo examino y sigo, y así. En cambio, en casos y controles no. En casos tiene que irse al archivo, seleccionar las historias, que estos son casos, que son controles. En un corte no, que tiene que seguirlo. De parte de un factor, estos son mis expuestos, estos son mis no expuestos y yo los sigo comparando las dos muestras. Es un corte. Entonces, ¿cuál será más trabajoso? ¿Un corte, un casos y controles o un exploratorio? ¿Cuál será más trabajoso para el investigador, para el equipo de investigación? ¿Cuál? Casos y controles, ¿verdad? El corte es peor porque lo vas a tener que seguir por un año o por 6 meses. Por eso es que algunos dicen, metodólogo, no es que es más fácil hacerlo un transversal. Y están acostumbrando así, mal acostumbrando a los estudiantes. Si no, rapidito nomás un transversal, y al toque nomás se hace el estudio. Pero está mal diseñado. Claro, lo hace rápido, pero los resultados son caóticos, ¿no? O sea, ni creerle nada. Entonces, o sea, ni para el repositorio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué un Framingham, que es exploratorio, usted le va a creer más que a un cohortes? ¿Por qué? Porque acá lo dice, ¿no? Alto y acá le pone bajo. ¿Por qué? Porque se describe nada más. El otro también es descriptivo, peor todavía es exploratorio. Por la complejidad. Ah, Por la complejidad. pero en más complejo es este. Porque ¿no? más complejidad, mayor posibilidad de error. Pero acá es más complejo, pues. Ah, más posibilidad de error. Eso de error, nada. Entonces no se harían los ensayos clínicos. Porque los ensayos clínicos comparados con el corte, ¡guau!, lo destruye. El ensayo clínico usted tiene que tener dinero. Si usted no tiene dinero, nadie lo va a aceptar. Tiene que ser subvencionado, porque a ver, imagínense, yo le doy la pildorita, ¿ok? Yo le doy la pildorita. La pildorita es negra, ¿ok? El tratamiento A, negro, ¿ok? Y el placebo, ¿de qué color tiene que ser? Negro, pues, ¿no? ¿Por qué? Pero porque evidentemente la pildorita es negra. Entonces, para que usted no se dé cuenta, para que el paciente no se dé cuenta, tengo que forrarlo. Porque si no el paciente se va a dar cuenta, este es el negro y este es amarillo, entonces el negro, y se corre la voz. Y el de paciente se corre la voz, ¿no? Así como ustedes, ¿verdad? Como ustedes, ¿no? El examen va a ser fácil, no, el examen va a ser difícil, cuídate. Y bonito cómo se corre la voz de la pildorita. Y algunos te engañan, porque el tratamiento, claro, lo digan, algunos lo escupen. No se lo tragan, lo escupen. Entonces, ¿cómo evitar ese riesgo de sesgo? ¿Cómo? Pues un riesgo. Tienes que forrarlo, tienes que medirlo del mismo tamaño. ¿Para qué? Para que no se dé cuenta el paciente. Ahora, no solamente es el paciente, es la enfermera que administra el medicamento. Imagínate una enfermera que le está administrando un tratamiento a un paciente con un cáncer de mama 3B. A ver, ponte, ¿tú le administrarías el placebo? ¿Tú le administrarías el placebo? No, que hacer la experimental. Porque hacer experimental, por si acaso. No, ¿le administrarías el placebo? No, porque te pones a llorar. Imagínate cómo le vas a administrar como tratamiento un placebo, o sea, cloruro de sodio.
y no el quimioterapia. Por eso es que esos estudios son caros. ¿Por qué? Porque uno tiene que supervisar, el investigador tiene que supervisar la cantidad de tratamiento, tiene que supervisar las reacciones adversas. Son caros. Y un común y silvestre como tú y como yo, un marrón como tú y como yo, no lo vamos a poder solventar. Necesariamente son grandes. Y por eso es que las químicas, lo que ustedes han vivido son las vacunas, ¿no? Contra el COVID, son grandes, son transnacionales, hay mucho dinero en promedio, ¿okay? Y ellos son los que solventan los ensayos clínicos, muchas veces, por no decir casi todos, ¿okay? Y tienen que ser avalados por el Instituto Nacional de Salud, no por el Comité de Ética acá el que te aprueban rápidamente tu tesis, no, es por un comité externo del Instituto Nacional de Salud, que te viene a supervisar a ti. ¿Usted quién es? Estudiante descalificado. De por sí descalificado. Usted debería estar más bien ahí reclutando a los pacientes. Usted no puede ser investigador principal, porque usted no sabe nada. Usted no es calificado para nada. Un calificado tiene que ser un PhD, un doctor, un doctorado, y es especialista en la rama que necesita, del tratamiento. De por sí, de primera, de saque nada más, el proyecto ya te lo descalifica. Pero sí usted puede postular, porque hay postulaciones en el Instituto Nacional de Salud, hay postulaciones. Usted puede postular con su proyectito, usted gana el proyecto, usted lo subvenciona y ahí comienza usted a armar. Sí, eso sí puede ser, porque el instituto y están, digamos, incentivando investigadores, estudiantes de pre y posgrado. Pero de plano, así, hacer como usted hace su tesis, de su proyecto, no. Definitivamente no se puede. Por eso son complejos, ¿okay? Y no entrarían acá, ¿no? O sea, no pueden entrar en baja, porque ya de por sí, por todo el proceso, es algo. Ahora sí me dejó entender, ¿no? A no ser que usted me diga, doctor, ¿sabe qué? Como ya le dije, no aleatorizaron. Uy, ya se cayó. No, ¿cómo se llama? No hubo ciego. Peor todavía. O sea, ya ni leer solamente el abstracto, y ya del resto no. Usted sabe perfectamente con ensayo clínico todo tiene esas condiciones. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí? No. Sí, usted va a leer ensayos clínicos. Cuando usted le diga, búscame el tratamiento del asma, usted va a leer un ensayo clínico. Ya, listo. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué un estudio observacional tipo Framingham puede ganar a un estudio de cohortes o casos y controles, sabiendo que el Framingham es exploratorio? Desde la jerarquía de evidencia está abajo, pero acá lo está colocando alto, y un caso de controles y cohortes, así como su compañero, está por encima, y sin embargo es bajo. ¿Por qué? Ideas, creatividad, chicos. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Esa es creatividad. Tiempo. En el caso de Framingham mencionó que tenía 50 años y ya está establecido, digamos, bastante tiempo, mientras que un caso de control sería se estaría evaluando un grupo poblacional, pero reciente, ¿no? Y algo parecido. Ok, lo traducimos. Uno tiene razón. Framingham se hizo muy conocido desde los años 50, que hasta el momento está vigente. Si usted agarra un Framingham 2022, un estudio Framingham 2022 o 2020, usted va a saber que por historia ya se hizo anteriormente, versus un cohorte que se hizo recientemente, usted más le crea el Framingham, ¿no? Porque por tantos años se hizo mejora de qué? ¿De qué estamos hablando? De diseño.
de diseño de estudio. ¿Okay? En cambio, en el corte que recién empieza por casos de controles, no mucho. Entonces, ¿usted quién le va a crear? Framingham, ¿verdad? Okay. Y dos, es el tema de que el Framingham es una institución. Entonces, se ha vuelto ya casi como una institución. Es como decir Glasgow, es como decir el Sofa, es como decir el Apache, es como decir, o sea, es como decir que pues ¿cómo se llama? El AJA en RCP. Usted no va a leer el AJA del hospital regional, o perdón, el RCP del hospital regional, ¿verdad? Usted va a leer el RCP de dónde? De AJA, ¿verdad? Ni siquiera de la Sociedad Peruana de Cardiología. O sea, usted, porque es una institución, años publicando en lo mismo. La credibilidad hace también el nivel de evidencia, ¿ok? Pero comparativamente con el estudio de cohortes hecho en un hospital, pues como que es en un hospital, ¿no? No es lo mismo el estudio de Framingham hecho en toda una población de Estados Unidos, ¿no? Entonces es más grande, ¿verdad? Entonces es por eso que la credibilidad es mucho mayor que evidentemente que un estudio de cortes en un solo hospital o el estudio de casos y controles en un solo hospital, ¿okay? Por ahí que también me pasaron una encuesta hace 2 semanas. Yo soy revisor del Neurocritical Care, el cual es la revista número 1 a nivel mundial en cuidado en neurointensivismo, ¿okay? Entonces me hicieron una encuesta a mí como revisor y el objetivo de la encuesta fue digamos si yo en algún momento me sentía como revisor o como investigador discriminado por el hecho de yo enviar mi artículo a una institución, digamos, a un journal tan grande como el Neurocritical Care, o como la SCCM, o como la Clínica Mayo, o como la revista de etc., ¿no? Entonces, ya del momento que alguien está haciendo esa encuesta es por algo, ¿verdad? Entonces, y va por eso. O sea, no es lo mismo que ese artículo haya sido publicado en el New England Medicine que haya sido publicado en la revista de la Nación, ¿verdad? Por impacto, ¿a quién más le va a creer? Al New England Medicine. Sin embargo, ha habido muchos artículos que allá los han hasta desaforado. ¿Por qué? Porque han sido publicaciones falsas, etcétera, etcétera. Pero aún, miren la encuesta, les digo la encuesta que me hicieron, aún todavía sigue vigente eso. No es lo mismo publicar en el Lancet que publicar, pues qué sé yo, hasta en el, ¿cómo se llama? En la revista de la, no sé, Sociedad de Cardiología Peruana. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Por impacto, por nivel de impacto, el estudio que usted tiene que leer, pues que se les dice, ¿no? Busquen en buscadores como Scopus, Web of Science, y dentro de esos usted no va a escoger cualquiera. Usted, si está hablando de cardio, se tiene que ir a la AJA, ¿verdad? O la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? No va a buscar pues acá en Cayetano Heredia, ¿verdad? O sea, no, teniendo muchas instituciones grandes que hablan de hipertensión. Tenemos hasta una sociedad global internacional de hipertensión. Es como para decir, a ver, ¿dónde voy a buscar la guía de diabetes? ¿En dónde? No, es que la busque en la guía del MINSA. No, si se supone que hay una sociedad americana de diabetes, la ADA, ¿no? O sea, ¿dónde voy a buscar la guía asma? No es que la voy a buscar en el Instituto Nacional del Niño. No, si está la guía GINA, ¿para qué? Para el manejo de asma y EPOC. A eso va también el nivel de evidencia, ¿ok? No te digo que no la leas, sino que por nivel de evidencia es lo primero que tienes que leer. Es más, las guías de donde venga, por ejemplo, si yo hago ahorita estamos haciendo guías en el regional, ¿de dónde cree que sacamos la bibliografía? ¿De dónde cree que saco yo la bibliografía para armar mi guía? Estamos hablando la guía de insuficiencia respiratoria, la guía de shock séptico, la guía de pancreatitis. ¿De dónde la saco? ¿De la NASO? No, pues tengo que sacarla de instituciones igual
grandes por la cual yo hago mi guía, todos hacen lo mismo, hasta los institutos. ¿Por qué? Porque los institutos hacen referencia a otras entidades más grandes que tienen más nivel de evidencia que ellos mismos. Entonces, en el nivel de evidencia, en la jerarquía de evidencia, ustedes tienen que ver qué tipo de estudio están leyendo. Y para sus tesis, espero que también hagan lo mismo, ¿no? Porque hay veces yo, con los tesistas o con mis estudiantes de mí, lo mismo, o sea, búscate el artículo de tu tema y me traen pues del cielo, o sea, me traen de una revista chilena, cuando el tema era más grande. Entonces, por eso les digo que esto aterriza en niveles de evidencia. No significa que no lean lo demás, sí pueden leer. Es más, como les vuelvo a repetir, hay veces hacen una búsqueda rápida en Google y usted encuentra en Wikipedia y usted encuentra ahí la referencia que lo va a catapultar al ajo o catapultar a otra. ¿Ok? Pero es una búsqueda rápida, eso no es tu búsqueda base. ¿Ok? Así que ahí con ese tema de búsqueda, ¿cómo se llama? De revisiones que se supone que deben estar haciendo en sus prácticas, ¿no? Porque ese sí es un tema práctico, ¿no? Bien, por control de factor. El control de los factores con los cuales, de las variables con las cuales se hace un estudio también es importante, ¿no? En estudios que son observacionales, ¿ok? Va a depender. Si son descriptivos, todos describen. ¿Cuál es la característica de un descriptivo? Que describe todo: la edad, el sexo, los antecedentes, etc. Diagnóstico, tratamiento. Pueden ser desde los ecológicos hasta los longitudinales. Los longitudinales acá, que ya hemos visto algunos, como el casos y controles y el corte, o también estudios puramente descriptivos longitudinales, como por ejemplo incidencia de cáncer de mama en la región de Lambayeque. Entonces, ¿qué hago? Me voy a un hospital de referencia y comienzo a seguir a mis pacientes con tumoraciones, bultitos en la mama, qué sé yo, y les hago un seguimiento, incidencia. O de repente puedo hacer incidencia, ¿qué más? Pues, por ejemplo, en obesos, ¿no? Puedo hacer incidencia de diabetes mellitus en la obesidad. Entonces, selecciono a mis pacientes obesos y los sigo. ¿Y qué es lo que va a ser como variables? Pues uno, su incremento de peso, si hacen actividad física, si consumen algo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los sigo en un determinado tiempo. Esos son los longitudinales descriptivos. Pero los analíticos que están acá, básicamente son dos, ¿ok? Los casos y controles y los cohortes, ¿ok? Son los dos estudios que son analíticos y que son observacionales, ¿ok? Observacionales. Básicamente, vuelvo a repetir, son dos, ¿ok? Los observacionales no experimentan, no hay placebo, no es necesario aleatorizar, ¿ok? Porque usted ya sabe que el único que hace cego o cegamiento, el único que hace control, el único que hace la aleatorización, ¿quién es? El ensayo clínico. Los demás no. O sea, doctor, entonces un corte, yo quiero hacer un corte si le voy a hacer cegamiento. No, porque no es el diseño, ¿ok? No es el diseño. Eso es para un ensayo, ¿ok? Entonces, tenemos dos analíticos, vuelvo a repetir, casos y controles y cohortes. Casos y controles es retrospectivo. Cohortes es prospectivo, ¿ok? Retrospectivo significa atrás, ¿ok? Hace 2 años, hace 5 años, desde hace 10 años. 2010, 2024. 2020, 2024. Ese es un caso y control porque es retrospectivo. Un cohorte 2024, 2027. 2024, agosto 2024, diciembre 2024. ¿Okay? 2024, agosto, diciembre 2025. Es un prospectivo, cohortes.
¿Por qué se le denomina que es analítico? Ya eso lo hemos visto la semana pasada. ¿Alguien, por qué es analítico? ¿Por qué es analítico? ¿Por qué se dice acá analítico? Porque eso aterriza, como ya les dije, en la parte bioestadística. ¿Por qué es analítico? ¿Por qué? ¿Ah? En un contexto en que ver factores comunes en una determinada... ¿Factores de? No, Son factores. Ajá. Factores de... Factores de riesgo. De riesgo, exactamente, ya vamos por ahí. Pero esa es semántica, esto es bioestadística. El factor de riesgo se expresa como una probabilidad para desarrollar un evento. ¿Con qué estadístico tú vas a hacer eso? Inferencial. Y en la estadística inferencial, para un estudio analítico, ¿qué representa? ¿Qué valor es el que convierte a ese factor de riesgo en algo importante en un diseño de estudio de estos? ¿Qué? ¿Qué es el resultado? Resultado. El odds ratio. El odds ratio es la probabilidad de riesgo. Pero el odds ratio es para casos sin controles. Porque para cohortes es riesgo relativo. ¿Okay? Riesgo relativo. ¿Okay? Entonces, OR, odds ratio, para casos sin controles. Eso es lo que tú dices, factor de riesgo. Entonces, cuando alguien te diga cuál es el factor de riesgo para que un obeso desarrolle diabetes, tú no me vas a poder decir, no, es que es más, es que es mucho más. No, tú tienes que decirme el OR, 2.5 veces más que el no obeso, 3.5 veces más que el obeso, 80% de probabilidad más, lo que representa un 3.5 veces más. Ese es el nivel de conocimiento cuando tú hablas de factores de riesgo. No es que la hipertensión es más, no es que la hipertensión es menos. No. El factor de riesgo, por ser un estudio analítico, te dice que tú tienes que expresar como conocimiento de ese riesgo un OR o un RR. Más específico. Lo que diferencia a un estudio observacional o un transversal es que aquí no es necesario. Porque en un transversal, si fuera el mismo caso, ¿cómo se expresaría? Factor de riesgo igual. ¿Cómo se expresaría? Porque en el transversal, porque estos estudios de casos no son analíticos. Entonces, ¿cómo usted expresaría factor de riesgo de diabetes? Sin especificar. ¿Cómo? Pero igual tiene que darle un resultado. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Qué valor? Eso lo hemos hecho la semana pasada. ¿Qué valor? ¿Qué valor? Los valores de tendencia central. ¿Cuáles? Media. Doctor, la media poblacional de los pacientes, como decía, en esta población, estos métodos de estudio fue de 50, dentro de los cuales el 50% tuvieron hipertensión arterial. Datos de tendencia central. ¿Okay? Esos son datos de tendencia central. Entonces, se supone que un estudio de esta característica, sus resultados son datos de tendencia central. Pero cuando ya se convierten a esto,
ya no solamente son datos centrales, sino son, como tú dijiste, factores de riesgo expresados en una probabilidad de riesgo a tener ese evento. Para eso tú tienes que expresarlo en OR o RR. ¿Ok? Bien. Pero acá no queda la cosa. ¿Ok? Porque ya les dije también la semana pasada que eso pasa cuando no interviene el factor tiempo. No hay tiempo, no hay temporalidad, como lo que te dije. ¿Qué probabilidad o cuál es el factor de riesgo de un obeso para que desarrolle hipertensión? ¿Okay? El OR puede ser 2.5 o si es corte, el RR 2.5. Pero si yo te digo, pues el estudio se hizo con un seguimiento de 20 años, de 10 años, de 5 años, entonces el estadístico cambia, porque ya no sería OR ni RR, sino sería hazard ratio, HR, cambia, porque el hazard ratio es un estadístico que valora lo mismo que el RR, que el OR, pero en función al tiempo, el tiempo en que va a desarrollar el evento. Ya saben que ese tipo de estudios son importantes, por ejemplo, para oncología, la supervivencia, ¿okay? La supervivencia para ellos es muy importante para los quimioterápicos, para los pacientes cardiológicos, o sea, todas las patologías cardiológicas y para todas las cardiológicas también, porque lo que quieren ver es el evento, el tiempo del evento, cuánto tiempo el evento y sobre todo para cualquier tipo de patología o cualquier tipo de rama o especialidad donde la variable que se quiere estudiar, ¿cuál es? ¿La qué? Yo te dije eso en tu persona, te dije el ejemplo en tu persona, cuando te dije, oye, ¿qué pasaría si tú cruzas y te accidentas? Ok, ya, yo me accidenté, ok. Pero otra cosa es, ¿qué probabilidad tienes de muerte? Entonces, ¿cuál? ¿El hazard cuál? Siempre el hazard tiene que ir en qué variable, en qué desencadenante, en qué mortalidad. Todos los estudios de mortalidad tienen que tener un hazard, ¿ok? Un hazard. Y evidentemente su curvita Kaplan-Meier, donde determina cuál es la mediana o la media de la supervivencia. ¿Okay? ¿Sí? Ok. Los que todavía están medio nublados, ¿okay? Yo les aconsejo que lo lean, porque no se va usted a meter a leer un caso de hipertensión, un caso de mortalidad por cáncer, un caso de desencadenante de la diabetes con obesidad, si es que usted no tiene esos valores en su cabeza, porque eso lo tiene que buscar en su bibliografía. ¿Okay? Bien, ensayo clínico entonces controlado, ¿okay? Son estos de acá, bueno, son algunos, tienen estas características que están aquí. Esto vamos a hacer, esto va a tener una clase aparte para detallarlo. ¿Okay? Vamos, seguimos con entonces aquí. Y tenemos también estudios por escenarios clínicos. ¿Okay? Por ejemplo, los estudios que son acá de diagnóstico tienen un diseño muy diferente a, por ejemplo, a un estudio de prevalencia o de incidencia. Por ejemplo, un estudio de diagnóstico puede ser, queríamos hacer con unas chicas, ¿cómo se llama? Meningioma, ¿okay? Relación entre las características anatomopatológicas de los pacientes con meningioma en relación con características tomográficas. Este es un estudio donde querían correlacionar la anatomopatología con las características tomográficas en los pacientes con meningioma. Ese tipo de estudios donde tú estás queriendo ver
diagnósticos o pruebas diagnósticas, es evidentemente que tienes que estudiarlos de esta forma, como escenarios clínicos de tipo diagnóstico. Y acá, el detalle importante es que lo que tienes que hacer son las pruebas diagnósticas como métodos estadísticos. Y la prueba gold estándar para medir eso se le llama la curva ROC, o la curva, o el área bajo la curva, ¿ok? Son para medir pruebas estadísticas, ¿ok? Y evidentemente cuál es la sensibilidad, cuál es la especificidad, cuál es el valor predictivo positivo, cuál es el valor predictivo negativo, ¿ok? Eso es lo que se calcula en pruebas diagnósticas, porque aterrizan como un estadístico, ¿ok? Por eso no es diferente a esto de acá, estudios de pronóstico, es lo que estábamos hablando, ¿no? La probabilidad de un evento o la probabilidad del desarrollo de un evento. Y también tratamiento. Hay veces, en cuanto a tratamiento, es necesario hacer diferencia de dos muestras, tratamiento A versus tratamiento B, ¿ok? Y ese es otro tipo de diseño de estudio. La prevención, que vendría a ser también parecido al tema pronóstico, y estos son otros estudios. Costos, como por ejemplo, hay estudios de costos. Si yo quiero establecer, por ejemplo, una clínica o un consultorio privado, es otro diseño de estudio. Son estudios que miden, por ejemplo, costo-efectividad o costo-beneficio con el tratamiento que yo quiero dar en una determinada localidad. Pongo mi consultorio, establezco un tratamiento, no sé, pues, mi tratamiento, a diferencia que el consultorio B, yo ofrezco un tratamiento de qué, pues, no sé, algo, medicina alternativa, de repente, o algún tipo, algo diferente tengo que hacer que el otro, ¿verdad? Porque si no, para la pura voy a entrar a la competencia, ¿no? O sea, algo de bueno yo tengo que mostrar, porque si no, mejor ni te metas. O sea, algo más, un plus, ¿ok? Y de acuerdo a eso, hago un estudio de mercado, ¿ok? Luego del estudio de mercado, hago efectivamente puedo hacer un estudio de diseño de costo-beneficio y costo-efectividad del tratamiento que yo estoy brindando a mis pacientes, ¿ok? ¿Con qué es necesario hacer estos estudios de costo? ¿Por qué? Porque mi competencia en costos, yo lo que tengo que ver es que si es que yo estoy subiendo el costo del tratamiento que yo estoy dando, lo que quiero es que mi competencia igual está subiendo o está bajando, y el beneficio y la efectividad del tratamiento que yo estoy dando, ¿okay? Eso se hace también en los mismos hospitales. Por ejemplo, hay un tema en los hospitales que pues tenemos, ¿qué le puedo decir? Dos catéteres venosos centrales, ¿okay? El catéter Brown, que viene de una tecnología alemana, y el catéter de fabricación médica peruana, ¿okay? Dos tipos de catéteres. La fábrica de Brown me viene con el catéter que por costo, cada catéter está valorizado en 300 soles, ¿okay? Normalmente está más de 280, más de 150, versus el catéter de la industria médica peruana, que me viene con un catéter valorizado en 100 soles. ¿Cuál usted va a elegir? Y usted es la usuaria como médico, ¿ok? Entonces no, es que viene la visitadora médica y te embeleza con el tema del catéter, entonces me voy con ella. No, el otro dice, no, es que por costos este es más barato, entonces me voy para acá. No, es que el catéter tiene la punta, no sé, pues de oro, entonces me voy para acá. No, es que definitivamente el de acá no cumple criterios y me voy para acá. Y así estamos. ¿Qué define que usted tome una decisión y qué es lo ideal y qué es lo técnico hacer un costo de un estudio de costo-efectividad o un estudio de costo-beneficio de ese producto? Entonces, el resultado del costo-efectividad, el resultado de ese estudio me va a decir qué tan costoso y efectivo es el catéter de 300 versus el catéter de 100. Y con eso se toma una decisión. Eso es lo ideal, ¿ok? Para eso sirven estos estudios de costos. Bien, valores de referencia y investigación económica, algunos están dentro de este rubro de
Temporalidad. Esto es básico para entender un diseño de estudio. Creo que, no sé si ustedes, creo que ustedes ya han hecho esto, ¿verdad? Ustedes han llevado bioestadística, ¿no? ¿No? ¿No han llevado métodos estadísticos? ¿Qué es estadística? ¿Qué han hecho en estadística? ¿Sumar? ¿Ah? ¿Qué han hecho en métodos? Ya. Entonces, bien, esto aterriza con la parte bioestadística, ¿ok? Así que, si yo tengo un estudio transversal, ojo acá por favor, porque esto va a entrar en el examen, esta parte es muy legal porque acá siempre muere en cuanto a, digamos, esté bien preguntado, todo esto que estamos comentando, hasta en casos clínicos, porque lo que va a ver es vienen en casos clínicos, para que ustedes diferencien, o sea, este es un estudio de corte, es un estudio de controles, es un estudio R, es el RR, ya estas preguntas vienen en tipo casos clínicos. Entonces, este es un estudio transversal, en un estudio transversal ya les dije que es un estudio observacional, que es descriptivo y que es explorativo, transversal. Un estudio transversal puede ser, por ejemplo, prevalencia de la ansiedad en estudiantes de medicina. La verdad es un estudio, por favor, esto es un ejemplo, ¿no? Porque por favor nunca lo hagan, ¿no? Estudiantes saben que estudiantes de medicina, eso nunca debe ser hacer, no sé, ¿a quién se le ocurrió aprobar este tipo de diseño de estudio? ¿Verdad? Ya saben que eso no debería ser. Porque la idea de hacer una tesis, la idea de hacer un estudio de investigación es que ustedes vayan allá donde los necesitan, vayan a un centro de salud, vayan a un hospital, vayan allá a explorar las enfermedades que usted lo va a necesitar cuando usted sea médico. Esa es la idea de hacer un estudio de investigación, no para que sean estudiantes de medicina, no, la verdad que no. Pero bueno, punto aparte, en un estudio transversal, entonces puede ser esa prevalencia, Ya saben que estudios transversales, ¿qué tipo estadístico es? ¿Cuál es el resultado? ¿Estudios transversales? No, el resultado. ¿Qué es lo que va a ver usted en los resultados? ¿Qué tipo de resultados, variables, resultados estadísticos usted va a ver? Hay dos nombres: inferencial y no inferencial. Estudio transversal, no inferencial, por lo tanto, ¿qué resultados? ¿Cuáles? Datos de tendencia central, ¿no? Media, mediano, moda, porcentajes, intervalos intercortípicos, es transversal, Cuidadito con aquellos transversales que le dicen estudio de factores de riesgo asociados al desarrollo de enfermedad renal crónica terminal. Estudio transversal, no, porque el estudio transversal muestra no datos que no sean analíticos, son no analíticos. El transversal no es analítico, bien, pero algunas veces, también se puede hacer un transversal de correlación, correlación entre el incremento de la presión arterial y el incremento del gasto cardíaco. Relación entre la preeclampsia y la obesidad. Los estudios de correlación o relación caen en estudios transversales. Pero doctor, ¿el estadístico es entonces inferencial? Sí. Porque haces un estudio de correlación. Es lo que se vio la semana pasada. Sí se acuerdan, ¿verdad? El estudio de correlacionar dos variables. Tengan en cuenta que hay variables que la verdad que son obvias para correlacionar. Como ya les dije, por ejemplo, el clásico estudio de la calidad, ¿verdad? O sea, calidad y satisfacción, ¿verdad? Sí se acuerdan, ¿verdad?
O sea, calidad, o sea, relación entre la calidad y la satisfacción del usuario. O sea, ese es un estudio que la verdad nunca se debió hacer, ¿verdad? Es obvio que ambas están relacionadas. Entonces, eso es un estudio correlacional, pero mal hecho, ¿ok? Pero es un estudio correlacional, ¿ya? Bien, estos son entonces los estudios transversales. ¿Qué más pueden sacar como analíticos en un transversal que algunos están, o metodólogos, y la verdad, yo no estoy de acuerdo, pero hay algunos, y están en el libro, que pueden hacer como métodos analíticos? Es la razón de prevalencia, ¿okay? Razón de prevalencia. Algunos estudios pueden generar acá estadísticos o resultados estadísticos de razón de prevalencia. Es similar al odds ratio, es similar. Ahora vamos a ver las diferencias, ¿okay? Cohortes, vamos con las cohortes, ¿okay? Miren acá hay 3 cohortes, esto también es nuevo, porque en los años se ha ido aumentando el conocimiento y en los libros también han ido describiendo estos tipos de estudios. Antes solamente se conocía una cohorte. ¿Cuál era la cohorte? Cohorte prospectiva. Como ya les dije, es una cohorte prospectiva. O sea, va de un presente a un futuro. ¿Okay? Ejemplo. Factores asociados, ya no relacionados, sino asociados al desarrollo de enfermedad renal crónica. O sea, es un factor causa que se asocia a un evento en la enfermedad renal crónica terminal. ¿Okay? Causa, efecto. Estos estudios se les llama así, causa y efecto. Los estudios de causa y efecto son estudios longitudinales. ¿Okay? Un factor que causa un efecto. ¿Okay? Es decir, como ya también dijo su compañera, es el factor de riesgo que es el que se estudia, la probabilidad que pase un evento. ¿Okay? Y por lo tanto, dentro de esa causalidad y ese evento, solamente entran 2 estudios, que son los analíticos: casos y controles y cohortes. A esos estudios también se les denomina causa-efecto. ¿Okay? Por lo tanto, un estudio de factores asociados al desarrollo de enfermedad renal crónica terminal no puede ser estudio transversal. ¿Por qué? Porque en un momento determinado tú no puedes estudiar la causa y el efecto. Tú necesariamente tienes que estudiarlo a lo largo de un tiempo. ¿Ok? Vuelvo a repetir. En un estudio transversal tú no puedes estudiar la causa y el efecto, porque es en un momento determinado. ¿Okay? Es como que si yo, estudiara, el factor de riesgo de que tú saliendo de la universidad te accidenten o te atropellen. ¿Okay? Bien, entonces yo agarro y en este mismo momento te encuesto. ¿Okay? En un momento, ese es transversal, momento determinado, y te evalúo en ese momento determinado. ¿Ok? Pero ¿cómo yo te voy a evaluar en ese momento determinado si yo no sé, pues, que estás yendo a cruzar? Porque para que se desencadene que te atropellen, yo tengo que esperar a que tú cruces. Porque si tú no cruzas y tú te estás acá, pues el factor, ¿cómo lo voy a investigar? Lo puedo investigar de lo que tú has vivido en ese momento. Entonces, si tú, las veces que has cruzado y nunca te han atropellado, entonces ese es un sesgo, porque yo es un momento determinado. En un momento determinado lo estoy evaluando. Pero si yo hago el estudio longitudinal, entonces me queda 2. Si es prospectivo, entonces yo te recluto, ¿ok? Como que hoy día estamos en 2024, ¿ok? Y te sigo de acá en 7 años, que vas a estar acá en 7 años en la facultad cruzando eso, entonces yo te sigo. Y si en esos 7 años no te han atropellado, entonces ahí sí puedo yo sacar una probabilidad. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? En un momento determinado no puedes sacar probabilidades de odds
ni de riesgo, porque es necesario que ese paciente haya transcurrido un buen tiempo, ¿okay? Para yo poder seguirlo y determinar la probabilidad del evento. ¿Quedó claro? Por lo tanto, un estudio transversal, ni se les ocurra, por favor, hacer sus estudios de tesis, ¿okay? Transversal convirtiéndolo aquí abajo, ese sería un error garrafal, ¿okay? ¿Por qué? Porque es un diseño diferente. Bien, entonces ahora pasamos a los de abajo. Ya sabemos que es causa y efecto. De causa y efecto se supone que yo voy a estudiar, como dijo ella, el factor de riesgo. Se supone que yo tengo que seguir al paciente, ¿okay? En un determinado tiempo hacia adelante, cohorte prospectiva, ¿okay? Pero esta tiene dos variantes, ¿okay? Dos variantes. Cohorte retrospectiva es otra variante. Aquí vamos con el asunto. En una cohorte tiene que haber dos muestras. En un transversal solamente hay una, ¿ok? Es como que si un transversal los meto a toditos ustedes en una bolsa y a todos ustedes en una sola muestra. En un cohorte no. En un cohorte yo lo sigo, ¿ok? Digamos por factor. Algunos se colocan en el casco versus los que no se colocan en el casco cuando montan su bicicleta o su moto lineal. Y yo veo cuando los van a accidentar. Entonces, cuando se van a morir. Entonces, depende. Pues. Casco versus no casco. El factor de exposición, ¿cuál es? ¿Cuál es el factor de exposición? No casco. No casco, porque eso se supone que la literatura me dice que el que se pone un casco, el que se pone protector, tiene menos probabilidades de sufrir trauma craneal, ¿ok? Y mi objetivo es evaluar trauma craneal, por ejemplo, ¿no? En el accidente. ¿Por qué? Porque tiene un protector, ¿ok? Entonces, tiene un protector, entonces, evidentemente, el que no lo usa es el factor, es la población que tiene el factor de exposición. ¿Ok? Bien, entonces, le hago el seguimiento prospectivamente. ¿Y qué voy a esperar? A que se accidente. ¿Para qué? Para ver el trauma craneal, ¿ok? Y severidad de trauma craneal, ¿ok? Entonces, mi outcome, mi evento va a ser el desarrollo de accidente de tránsito y trauma encefálico, cráneoencefálico, ¿ok? Eso es lo que yo va a ver en los dos. Cohorte expuesta versus cohorte no expuesta. ¿Ok? Esa es una cohorte prospectiva. Pero en una cohorte retrospectiva yo me voy hacia atrás. ¿Ok? Del presente. Y eso es algo que investigadores han creado, digamos así, eso. Es decir, que yo puedo tomar datos de atrás. Es decir, por ejemplo, si él estuviera registrado, si hubiera una clínica, o sea, de estudiantes, entonces yo me voy a la clínica y tomo sus datos de él. ¿Por qué? Porque en esa clínica están los datos de él, no solamente de él, sino de todos ustedes. Entonces yo tomo los datos de él y ya con esos datos del pasado hago el seguimiento a futuro. ¿Ok? Esa es una cohorte retrospectiva. ¿Ok? Ese futuro puede ser el presente o puede ser el futuro, o sea, más allá del presente. Cohorte ambispectiva. ¿Cuál es la condición de esto? Es que yo tengo que hacer el seguimiento constante. ¿Ok? Entonces ya saben, cohorte prospectiva, retrospectiva y ambispectiva. Casos y controles. ¿Ok? Casos y controles, como su nombre dice, tiene que haber casos y tiene que haber controles. ¿Ok? Ejemplo, factores asociados al desarrollo de enfermedad renal crónica terminal. ¿Cuál es el caso? El caso es el evento. Ya no es el factor, sino es el evento. ¿Ok? El evento vendría a ser enfermedad renal crónica terminal. Entonces, ese sería mi caso. Y mi control sería... ¿Cuál sería mi control?
mi caso es enfermedad renal crónica terminal, ¿cuál es mi control? No enfermedad renal crónica terminal. Si es el caso, es el que no lo tiene, ¿verdad? El que no tiene la enfermedad, el que no tiene el evento, ¿ok? En vez de irme hacia adelante, me voy hacia atrás. ¿Y dónde busco la información? En las historias clínicas, en el archivo. En el archivo de historias clínicas. Y ahí hay un detallito, ¿ok? Si yo veo que el estudio está hecho en el hospital regional, por ejemplo, ¿ok? El archivo es pésimo. Las historias clínicas están desordenadas, datos incompletos, ¿ok? Entonces el estudio, si es un estudio retro, ese estudio no le creo para nada. ¿Por qué? Porque yo sé perfectamente que esos datos están incompletos. Sé perfectamente del hospital. Usted va a tener que ver de dónde está sacando usted ese estudio. Usted va a tener que ver en dónde se realizó. Hospitales, va a decir el hospital de dónde, las camas, el departamento, el servicio, y usted tiene que ver bien dónde se realizó ese estudio. ¿Ok? Entre un estudio que sea multicéntrico y unicéntrico, el estudio multicéntrico es mejor porque evita justamente ese riesgo de pérdida de datos, el riesgo de mala historia clínica, etc. Multicéntrico. ¿Okay? Bien, entonces ya sabe que el casos y controles empieza del caso, de los casos, y el factor lo va a evaluar en retrospectiva. Ensayo clínico, ¿es retro o prospectivo? Siempre es prospectivo. ¿Ok? Siempre el ensayo clínico es prospectivo. El ensayo clínico, además de las condiciones que ya le dije, el ensayo clínico es de 2 muestras. ¿Okay? Siempre es comparativo. Entre que sea comparativo, eso lo hace evidentemente mucho más creíble y de mayor credibilidad y evidencia. ¿Okay? Bueno, esto son igual el tema del tiempo para algunos que se mantienen en el tiempo, como es acá, están en el tiempo, y esa es la evidencia de causalidad. Dentro de la evidencia, el mejor de la evidencia vendría a ser los estudios secundarios. Los estudios secundarios. Esta es la jerarquía de la evidencia, ¿okay? Ustedes ya hemos visto. Recuerden siempre esta jerarquía de evidencia, no solamente investigación, sino en el momento que usted haga hasta su monografía. ¿Okay? A usted le va a pedir una monografía de la revisión de algo, usted tiene que ir a esta jerarquía de evidencia. Ya sabe perfectamente que si usted busca en lo más bajo, el nivel de evidencia va a ser bajo. Entre el más alto, créeme, el nivel de evidencia crece. ¿Okay? Aquí es el tema de las investigaciones, lo que hemos visto, investigaciones de tipo primario, investigaciones de tipo secundario. ¿Okay? Acá están los ensayos clínicos. ¿Okay? Acá le ponen investigación básica a esos estudios que les he comentado. Los ensayos clínicos tienen diferentes fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Okay? Va a depender de qué tipo de ensayo clínico usted revise, porque todos los ensayos clínicos no son lo mismo. Fase 1. El ensayo clínico fase 1 es un ensayo hecho generalmente en pocos pacientes, en pocas personas. ¿Okay? Ese es el fase 1. ¿Okay? ¿Qué se experimenta ahí? ¿Qué se trata de experimentar ahí? Se trata básicamente de experimentar la nueva molécula que se experimentó en el animalito. ¿Okay? No se necesita un mayor tamaño de muestra. ¿Okay? No se necesita 200, 300 ni 1000 pacientes, no, solamente una reducida muestra. ¿Okay? Fase 2. La fase 2 incluye un mayor tamaño muestral. Ese ya ingresa hasta con cálculo de tamaño de muestra. Tiene que haber 2 tipos de muestras, tratamiento A versus tratamiento B. ¿Okay? Y ahí sí gana más credibilidad en cuanto a su tamaño de muestra y tamaño de población. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo de la fase 2?
fundamentalmente, si es una molécula, es ver para qué, su indicación, el tratamiento, la efectividad del tratamiento y un poco en cuanto a reacciones adversas. ¿Okay? Fase 3. La fase 3 es más amplia. La fase 3 se desarrolla muchas veces en países. ¿Ya? O sea, el fase 2 puede desarrollarse de repente hasta en una región, Lambayeque, o hasta en un país. ¿Okay? Pero la fase 3 no. La fase 3 ya es en diferentes países. ¿Okay? El objetivo de la fase 3 significa que esa es prácticamente el último filtro de ese estudio para que la molécula ya sea comercializada. ¿Qué se especifica ahí? Sus reacciones adversas, su dosis exacta y reacciones adversas o efectos secundarios. ¿Okay? Fase 4. Acá la molécula ya está comercializada, ya está en la farmacia. Lo que se quiere es establecer otra vez el tema de las reacciones adversas, efectos secundarios, efectividad de tratamiento, ¿okay? Hasta en mayor población, porque hasta acá ya se supone que fue comercializado. ¿Okay? Esto es lo que vimos, por ejemplo, en las vacunas, ¿no? En el COVID, por ejemplo. Y los otros estudios están ahí. Entonces, en la metodología de un estudio tiene que tener estos aspectos. El enfoque básicamente son dos tipos de enfoque, o quanti o quali. ¿Okay? Ya ustedes saben que un quali no es igual que un quanti, porque el cualitativo solamente es narrativo. ¿Okay? Narrativo. En medicina hasta el momento no se aplica. ¿Okay? No se aplica. Ha llegado hasta enfermería, ¿okay? Pero en medicina todavía no. Ahora, ¿por qué no ha llegado hasta medicina? Porque todavía falta mucho por diseñar este tipo de enfoque. ¿Okay? Algunos investigadores están capacitando en solamente quali. ¿Okay? Porque la mayoría estamos en quanti, pero en quali yo, por ejemplo, no tengo experiencia. ¿Okay? Eso significa que tiene que haber investigadores metidos en investigación en quali. ¿Por qué? Porque ahí ellos van a recomendar, van a sugerir, van a modificar diseños y van a mejorar este tipo de estudios. ¿Okay? Así que en medicina hasta el momento todos somos cuantitativos, ¿okay? Porque eso es lo que más manejamos. ¿Okay? Intervención del investigador observacional, es decir, que todos los estudios son observacionales, ya saben cuáles, y los ensayos clínicos. ¿Okay? Pero, ¿cómo se llama? También pueden haber, ¿cómo se llama? Los estudios también secundarios. ¿Okay? Según el análisis estadístico, descriptivo o analítico, ya ustedes saben que los estudios como descriptivos, observacionales, exploratorios, son datos de tendencia central, mientras que los analíticos, como los correlacionales, todos los estudios que determinan OR, RR, hazard ratio, ¿okay? Son estudios de tipo analítico. De acuerdo al número de mediciones, las variables pueden ser longitudinal o transversal. ¿Okay? Ya hemos hablado de ese tema, que saben que los estudios causa y efecto son longitudinales, ¿okay? Longitudinales y no transversales, por ejemplo. Y los correlacionales son transversales. Si es longitudinal, el seguimiento de los pacientes servirá para observar el outcome, es decir, el desenlace. ¿Okay? Ya saben, causa y efecto. Pero si esto no fuese un estudio analítico, lo que va a hacer es el seguimiento de, por ejemplo, la incidencia de una patología. ¿Okay? X. Determinar la unidad de análisis. La unidad de análisis se refiere al dónde se va a desarrollar el estudio. Es decir, en qué hospital, ese hospital a qué región pertenece, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy viendo un estudio de dengue, yo no lo voy a leer pues según, no sé, pues la incidencia en un hospital, no sé, pues de Moquegua, ¿no? O sea, yo tengo que ver la incidencia de hospitales de dónde, de la zona norte, ¿no? O norte o nororiente, ¿verdad? Donde pues hay mucha investigación en ese tipo. O sea, a lo que voy es que la muestra tiene que ser representativa de donde está la patología. ¿Me entienden? ¿Ok? Bien. Acorde al momento de recolección de datos, retrospectivo y prospectivo. Ya saben que hay estudios retro y hay estudios prospectivos. ¿Okay?
con algunas limitaciones. Vamos a ver las limitaciones, más que las utilidades, porque los utilidades ya lo hemos venido discutiendo. Vamos con reporte y serie de casos. Nosotros, por ejemplo, estamos publicando varios reportes y serie de casos en mi línea de investigación, que es la parte respiratoria y cuidados clínicos. Hemos publicado dengue, estamos haciendo una publicación ahorita de tuberculosis, después hemos publicado una revisión, por ejemplo, de regeneración pulmonar, y también hemos publicado algunos casos de Takotsubo, me acuerdo, antes de la pandemia. Entonces, esos son reportes de casos, son casos clínicos, revisiones cortas, reportes, ¿okay? Pueden ser series de casos o puede ser un solo caso. Va a depender de lo que usted quiera investigar, pero más que lo que usted, es más que todo de su asesor, o donde usted pues explique como usted estudiante, ¿no? Porque como usted, pues en realidad, pues, ¿qué le digo? O sea, usted recién está aprendiendo, ¿verdad? Entonces, usted tiene que plegarse a un cardiólogo para publicar esto, porque usted no va a detectar el caso, ¿verdad? Usted no sabe nada. Usted tiene que irse a un cardiólogo, ¿no? Un cardiólogo, ¿por qué? Porque él es el que va a detectar ese caso. Recuerde que cuando se publica una serie de casos, no se publica un paciente con hipertensión, no se publica un paciente con infarto, se publica una rareza, algo que no es frecuente, y usted no lo va a detectar, porque usted tiene un básico conocimiento de todo. Usted no va a publicar, ni siquiera está a nivel de residente. El residente todavía también está en formación. Eso está a nivel de especialista en el área. Entonces, el especialista detecta un caso y llama a sus colaboradores, que pueden ser estudiantes, ¿no? Por eso se les dice a los estudiantes: vayan a los hospitales, plíguense con especialistas, vayan y estén pasando su visita, pues tienen que ir a rotar en sus vacaciones. ¿Por qué? Porque ahí van a ganar experiencia, ¿ok? Y entonces algún médico de ellos le dirá: oye, ¿sabes qué? Está pasando en la visita un casito raro, un caso especial, un caso de difícil tratamiento, difícil diagnóstico, y entonces usted lo prepara, ¿ok? Pero no es el que usted escoja, es el que el médico especialista que está ahí es el que le va a decir: este es el caso. Y usted, como usted es ávido de aprendizaje, usted se inmersa en ese caso, ¿ok? Y así tengo muchos estudiantes que yo les digo: oye, ¿sabes qué? Tengo un caso particular, ¿quieres o no quieres? Sí, doctor. Y ellos van al hospital, reclutan al paciente, hacen todo el formato de la revisión de la revista, y luego de eso nosotros lo revisamos, hacemos una junta médica y luego lo publicamos, ¿okay? Pero ¿de dónde nace la iniciativa de un reporte de caso? Del especialista, no nace en este caso del estudiante, ¿ok? Bien, por eso les decía: vayan a los hospitales y pléguense a donde más les gusta, ¿ok? Subjetividad, y acá vamos con la limitación. Ahí está lo bonito, ¿ok? Porque usted puede pasar visita, le gusta y todas las cosas, pero el tema es que tiene limitaciones, ¿ok? Por eso vamos con las limitaciones. 1. Subjetividad personal. El especialista, también como cualquier ser humano, ¿okay?, puede ganar su pasión en el paciente, ¿okay? Porque todos, como médicos, como especialistas, nos queremos que nuestro paciente se recupere, que nuestro diagnóstico sea cada vez más bueno, que mucho por el paciente, ¿ok? Y ese apasionamiento puede traer sesgos, ¿ok? Sesgos. Y eso incurre en subjetividad, ¿ok? Y eso no está libre este tipo de estudios. 2. No permiten comparación, porque solamente tienes un caso y no lo puedes comparar con otro, y por lo tanto también tiene una gran limitación, ¿okay? Ya les dije que los estudios transversales, por tener solamente una muestra y no son comparativos, también son sesgados.
Por eso es que los analíticos le ganan en cuanto a diseño, porque los analíticos son de dos muestras. Representan experiencia limitada a un investigador. Eso es lo que les dije, ¿no? Si usted no tiene experiencia, entonces es un gran problema, porque si usted detecta un caso por usted mismo, va a cometer varios errores, ¿okay? Y es probable que la revista no lo acepte, ¿okay? El presente un factor de riesgo que puede ser solo al azar, claro, puede ser sesgado todo, no representan evidencia sólida para alterar la práctica clínica, no, definitivamente no. ¿Cuál es el objetivo? Es mostrar lo que se está haciendo con ese paciente, más no que puede inferir un cambio, un cambio a una guía, un cambio a un tratamiento o un cambio a un diagnóstico. No puede inferirse. No permiten describir con exactitud un cuadro clínico y ni historia natural de una enfermedad, tampoco porque es en un momento determinado. Estudios de corte transversal. Vamos con los estudios de corte transversal, que también tienen sus limitaciones, que ya a los que pues, están pensando en hacer su tesis, lo que sé yo, entonces tengan mucho cuidado con este tipo de estudios, ¿okay? Dicen que son rápidos, pero no son rápidos. Por experiencia les digo que eso de que tú lo haces rápido porque es transversal, eso es una falacia. En realidad te demoras igual, y quizás peor, porque con ese de que lo haces rápido, nadie, bueno, hace tiempo ya, o sea, digamos, un asesor que ve una tesis que está mal hecha, un proyecto que está mal hecho, no te lo va a asesorar, a no ser que estés pegado al asesor, ¿no? Y lo otro es que un estudio que no tiene un diseño adecuado, pues es bien difícil a veces de ejecutar. Así que tengan mucho cuidado con los transversales. No establecen secuencia de acontecimientos. Por lo tanto, si usted hace un estudio de factores asociados, acá no corresponde en el transversal, ¿okay? 2. No útiles para estudiar enfermedades, ¿okay? No permite establecer relación causal, ya se les dijo. No son estudios para desarrollo de causas y efectos, ¿okay? Eso que quede bien claro. No hagan estudios transversales si ustedes buscan factores asociados. Es el peor error que usted puede cometer, ¿ok? No permiten establecer incidencia ni riesgo relativo, tampoco, porque ya saben que son estudios longitudinales. Representan potenciales sesgos, selección de muestra y de recuerdo, sí, porque definitivamente si estos estudios de corte transversal en un momento determinado tienen más riesgo de sesgo que estudios que pueden ser longitudinales. Bien, estamos los estudios correlacionales. Los estudios correlacionales, algunos pueden ser, ya se les dijo, transversales también. Entonces, no permiten asociar, no hay asociación, solo es relación. Si uno aumenta, el otro aumenta. Si el otro disminuye, el otro disminuye. Una relación, ¿ok? Y esta relación tiene un estadístico de correlación de las variables, ¿no? No se puede controlar el efecto de potenciales igual que este de acá. Una falta de correlación puede no significar una falta de asociación. Estos no estudian asociación, solo correlación, ¿ok? Bien. Sí, bueno, estos son estudios que hemos publicado, ¿no? Estos son estudios que hemos publicado con otros estudiantes. Estos son reportes de caso. Sí, este es un estudio que lo hemos publicado hasta con un R que ahorita ya es asistente, ¿okay? ¿Qué es importante en el reporte de caso para los que quieren hacer reporte de caso, que se piden a sus médicos, ¿okay? Es que tiene que haber buenas imágenes, porque si no tiene imágenes, no puede hacer usted un reporte de caso. Esto nos costó bastante para publicarlo en el FMI Research, porque las imágenes se hizo un cateterismo. Entonces el tema es que las imágenes tuvo que verse bien, y por lo tanto tuvimos que mandar varias veces para que las imágenes se vean adecuadamente.
Entonces, en el estudio de la revista del hospital, igual la imagen tuvimos que editarla bien para que salga adecuadamente, porque si no, no, ¿cómo se llama? No nos aceptaba la revista. Entonces, ¿cuál es el punto acá de un reporte de caso? Que usted tenga evidencia. Porque antes los reportes de caso solamente se mandaban por una redacción, o sea, full letras. Una tabla, redacción y punto. Ahora no. Ahora las revistas están siendo más y más estrictas con imágenes. O sea, usted tiene que mostrar una imagen que determine lo que usted está estudiando. Si usted no tiene imágenes de lo que usted está reportando, ni lo publique, ni lo mande, porque no lo van a aceptar. ¿Okay? Diseño transversal. En un diseño transversal, entonces lo que se estudia, ¿qué cosa es? ¿Qué se estudia? Prevalencia, incidencia. Eso es lo que es. Entonces, este es otro estudio que hemos hecho de publicación. Este es un diseño transversal. ¿Qué muestras? Tortas, barras, porcentajes, medias, medianas. No muestras más allá. Un porcentaje más que el porcentaje menos. Por eso acá hicimos un estudio de infecciones intrahospitalarias, un estudio del 2015, uno de los primeros estudios de la región, porque acá hasta antes del 2015 no se publicaba acá. Y ni siquiera en nosotros. Entonces, este fue uno de los primeros estudios en infecciones que nosotros tuvimos con los médicos, bueno, con el equipo de ahí del hospital, pero ¿qué hicimos? Solamente porcentajes. No podíamos hacer más porque hasta el 2015 el hospital regional era un hospital nuevo. Entonces, como era un hospital nuevo, no tenía mucha casuística de años pasados. Y por lo tanto, teníamos poco material como antecedente. Por lo tanto, estos estudios solamente son meramente porcentuales. ¿Okay? Ese es un estudio transversal. ¿Okay? Y como ya hemos visto, ¿tiene limitaciones? Sí, tiene limitaciones. Tiene varias limitaciones. ¿Okay? Como ya hemos visto. ¿Bien? Okay. Este otro estudio, por ejemplo, ya fue un estudio, pues, dos estudios. Uno fue publicado en una revista de la César Vallejo y este fue un estudio en el FMI Research. Ambos estudios también fueron transversales. ¿Okay? En este fue un estudio de plantas medicinales que fue un estudio muy, ¿qué les puedo decir? Muy interesante porque con los biólogos que estuvieron acá recolectaron una serie de muestras de plantas medicinales de la región de Incahuasi y las cuales colocaron qué plantas medicinales con cada signo y síntoma que ellos detectaron, vieron, pero todos los que ustedes ven acá, estos resultados y estos resultados que están acá son meramente porcentuales. Entonces, estos estudios son, ¿qué tipo de estudios? Transversales. ¿Okay? Entonces, no muestran más allá, solamente son porcentuales. Y acá yo puedo inferir que una planta medicinal pueda hacer el efecto, pueda tener la eficacia, pueda tener para un determinado signo y síntoma de un paciente. ¿Sí? No. ¿Sí? No, porque estos estudios no utilizaron estadística inferencial, solamente porcentual. No puedo de acá inferir nada, solamente puedo decir, como ya te dije, es mayor que este, es menor que este, nada más. Yo no puedo decir inferenciar nada, porque es datos de tendencia central. ¿Okay? Ojo con sus estudios, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay muchas veces en el abstract y en las conclusiones colocan. ¿Por qué? Porque hay veces se tiene que leer a los autores, porque los autores hay unas veces que no te dicen la verdad. Y usted tiene que colocar, usted tiene que ver bien los resultados y las conclusiones, porque tranquilamente un porcentaje mayor en otro yo puedo inferir. Hay mayor porcentaje y por lo tanto se desencadenó esto por esta cosa, cuando solamente es un estudio transversal. Y esto no mide causalidad,
no mide un efecto o una relación con el evento. ¿Ok? Bien. Estudio casos y controles. Los estudios casos y controles, como ya se les dijo, parten de los casos que tuvieron algún desarrollo, algunos fueron expuestos, algunos no fueron expuestos, todos estos casos, que significa que los comparamos con los controles y luego de eso nos buscamos los factores en las historias clínicas. Ya saben que tienen que ver el hospital, porque el hospital es básico para el desarrollo de un estudio. Si no tienen eso, lamentablemente, pues, ¿cómo se llama? Hasta sus resultados pueden ser sesgados. Limitaciones de un estudio de casos y controles. Limitaciones. Limitados a una variable desenlace, porque son retrospectivos. No es lo mismo hacer un retro que un prospectivo. Si usted tiene un prospectivo, o si usted quiere hacer un diseño de estudio, lo ideal es hacerlo prospectivo. Pero si definitivamente no puede hacerlo, caballero, puede hacerlo retrospectivo. Pero ya sabe que es limitado en cuanto a la variable desenlace. Estamos hablando del caso, ¿ok? Entonces ya sabe, ¿no? O sea, si yo tengo un estudio, factores asociados al desarrollo de enfermedad renal crónica terminal, en este estudio el problema es que sus resultados van a tener serias limitaciones con el desarrollo de la probabilidad del evento, es decir, de la enfermedad renal crónica, versus un prospectivo como un cohorte o un ensayo clínico. ¿Okay? No permiten establecer secuencia de acontecimientos, los casos ya están enfermos, eso es cierto, porque es retrospectivo, no es lo mismo verlo en prospectiva. Presentan potenciales sesgos de selección, muestra y medición, como el caso que yo te dije, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿cómo se llama? Analizarlo, el desenlace, o sea, ver al sujeto de estudio con exposición y lo sigo, que ver en retrospectiva ya el evento y ver qué pasó. Pero muchas veces eso del qué pasó y los variables que se encuentran en las historias, pues a veces están no bien llenadas, etc. O sea, y que permite selección, sesgo de selección y de medición. No permiten determinar la prevalencia ni incidencia, o sea, no van a permitir eso. ¿Por qué? Porque algunas veces, pues como les digo, no se encuentran historias clínicas, las muestras son desproporcionales, y por lo tanto no se va a poder hacer eso. Y la incidencia, recuerden que la incidencia se mide prospectivamente. La prevalencia se mide en casos nuevos y casos antiguos. ¿Okay? Cohortes. ¿Cuál es la limitación del cohorte? El tiempo. Si bien es cierto, por ejemplo, los estudios de cohorte que nosotros hacemos son de 6 meses. A todos los tesistas que van a hacer al hospital hacen el seguimiento en 6 meses. Hay veces lo prolongan hasta 1 año, ¿okay? La mayoría. Pero es un seguimiento, ¿okay? Ese es el tiempo. ¿Son caros? Depende, ¿no? Porque en realidad, a ver, caro es que, por ejemplo, gastas en ir varias veces, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú vayas al archivo, porque tú vas al archivo con un número de historias clínicas. Primero vas al servicio. El servicio te dice, por ejemplo, estudio de diabetes. Tenemos 40 pacientes de diabetes, de la historia número 1 a la historia número 40. Entonces, tú eso de ahí vas al archivo. En el archivo, tú le entregas al señor del archivo, sáqueme esta historia y luego te saca las 40 historias. Y luego te tiene ahí. Entonces tú manejas tu tiempo. Vas en un momento y haces todo tu vaciado de datos, ¿ok? Y llenas las 40 y te vas a tu casita. Y ya. Pero en cambio de un cohorte, no. En un cohorte tú vas en primera, reclutas al paciente y luego tienes que ir la siguiente semana y hacer el seguimiento. Luego tienes que ir la siguiente semana y hacer el seguimiento y así, ¿ok? En cada seguimiento vas reclutando más y más pacientes para completar tu tamaño de muestra y finalmente vas yendo frecuentemente al hospital, ¿ok? Ese es el detalle de un cohorte. ¿Determina más empeño? Claro, por eso es que yo no recibo cualquier estudiante. O sea, un flojonazo y floja no. Definitivamente. O sea, ¿qué le voy a dar un estudio de mi línea de investigación a una persona que es irresponsable?
No, ¿qué van nada más a ver Netflix a tu casa, verdad? No, o sea, la línea de investigación se le da, o los artículos se le dan a las personas, estudiantes que son responsables, ¿ok? Y de eso sí hay, y en esa universidad también. Entonces, se le da a ellos van hasta en sus vacaciones y hacen el seguimiento a sus pacientes. Definitivamente, eso es una gran limitación para muchos, ¿no? Para muchos, ¿okay? Requieren un periodo de seguimiento, como ustedes lo saben. No son útiles para estudiar enfermedades raras, no. Definitivamente por el seguimiento. Imagínense, estudiar, eso es lo otro, ¿no? Cuando uno proyecta, es que yo quiero estudiar el colangiocarcinoma. Es una enfermedad rara, ¿a qué la vas a estudiar acá? Eso es para neoplásicas. Yo quiero estudiar, ¿cómo se llama? Esclerosis lateral amiotrófica. Esa es una enfermedad rara, eso no la vas a poder estudiar acá, eso tienes que estudiar en ciencias neurológicas, ¿no? Entonces, lamentablemente ese tipo de estudios no proceden y no tienen viabilidad. ¿Por qué? Porque son raros, ¿sí? Resultados que pueden afectar por factores que se pueden confundir o confusores, como los demás, en ese sentido es igual. Son susceptibles a sesgos de selección también, mal clasificación también, la pérdida de pacientes, ese es otro tema. Estamos con un paciente que lo reclutamos, a la siguiente semana lo reclutamos y a la siguiente semana se va, porque pidió retiro voluntario, porque no desea participar en el estudio, ya lo perdemos. Fatal. También hemos tenido pérdidas, por ejemplo, por pacientes que nosotros estábamos haciendo un seguimiento de colesterol y de repente el médico que le está asumiendo el tratamiento y el diagnóstico no le pide el colesterol. Ya se fue, porque el paciente, nuestro objetivo era medir colesterol, medir peso, medir otra variable y no está, y por lo tanto tenemos que sacarlo del estudio. Entonces eso puede ver pérdida de pacientes y la pérdida de pacientes sí tiene un porcentaje más o menos, pero digamos que por la experiencia que tenemos ahí es, digamos, superado. Eso no hay ningún... Ya hemos tenido problemas en realidad. Y para hacer los estudios tienen que entender diagramas de flujo, ¿ok? Así como, ¿cómo se llama? Para ensayos clínicos tenemos una guía que es el CONSOR. Para los tipos ensayos o cortes y casos de controles tenemos el STROBE, que es un manual internacional que nosotros tenemos que plegarnos para la publicación, porque sin eso no nos acceden a la publicación. Y dentro de eso están estos diagramas de flujo, ¿okay? Que nosotros tenemos que colocarlo en los estudios para que estos estudios sean observados en las revistas, ¿okay? Y eso es parte del protocolo. Acá está el protocolo, ¿verdad? Acá justamente están los dos brazos del estudio. El brazo casos, o los casos, y el brazo control. Y tenemos el brazo que es expuesto versus el brazo no expuesto. El diagrama es el otro. Esto ustedes tienen que ver en sus artículos, ¿ok? Ese es el consejo que les doy. Fuera del abstract, que es, digamos, un resumen, para ver usted el diseño de estudio y verlo rápido, usted tiene que ver el diagrama de flujo. Usted ve el diagrama de flujo, usted ya sabe de qué se trató el estudio. Ya sabe cuántos pacientes subieron, cuántos reclutaron y qué es el outcome, qué es lo que ellos buscan. ¿Okay? Con el diagrama de flujo usted se da cuenta cómo es el diseño del estudio. ¿Okay? Rápidamente, panorámicamente. Como le digo, eso está ya normado por las guías de diferentes tipos de estudios. ¿Okay? Bien. Esto igual, o sea, cada uno tiene su diagrama de estudio, o sea, su flujograma de estudio, y ya viendo este tipo de diagramas y fluxogramas, uno se da cuenta del diseño de estudio, ¿ok? O sea, esto es lo que ustedes tienen que ver cuando vean sus artículos de investigación. Y acá, evidentemente, cuando uno hace una revisión, por ejemplo, ¿esto qué es? Esto no es un estudio primario. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis. ¿Okay?
¿Cuál es la diferencia de una revisión sistemática y un metaanálisis? En una revisión sistemática se agrupa los estudios, ¿okay? Solamente los agrupa por título, por clasificación, por diagnóstico, o por tamaño de muestra, o por brazos. En cambio, el metaanálisis es necesario hacer un forest plot, que es un estadístico que agrupa estudios y saca un estadístico acá, que es el agrupamiento del riesgo, ¿okay? Del riesgo, pero con todos los estudios. Cada estudio que está acá tiene digamos, un porcentaje o una muestra en los pacientes expuestos, no expuestos, en la terapia 1 o en la terapia 2, y los compara. Luego saca un odds o un estadístico de riesgo y luego hace un paneo aquí del intervalo de confianza. Y de cada estudio hace acá un diamante, que vendría a ser el agrupamiento de todos estos estudios de acá y que tiene un riesgo global con un intervalo de confianza. Finalmente, a esto se le conoce como el metaanálisis. ¿Okay? Ese metaanálisis hay un, ¿cómo se llama? Una clase específicamente de eso para ustedes, porque lo tienen que saber, porque los metaanálisis, digamos que son estudios que últimamente son más leídos que quizás los ensayos clínicos, porque es el agrupamiento de estudios. O sea, de acá yo puedo sacar hasta la redacción de una tesis, ¿no? ¿Por qué? Porque como me está agrupando estudios, entonces yo ya sé que ese investigador o grupo de investigadores agruparon los estudios con nivel de evidencia y yo al revisar esto yo digo, estos son los estudios principales de mi tema de investigación. Entonces comienzo a leer estos de acá y ya no me voy a leer otros estudios que de repente no tienen mucho peso o que tienen mucho riesgo de sesgo. Y es más, los puedo buscar aquí y yo ya sé sus resultados. Y con eso pues hago una revisión rápida de lo que a mí me interesa como lector en el tema que yo estoy buscando. Entonces, por eso es que en la jerarquía de evidencia los metaanálisis están arriba. ¿Por qué están arriba? Porque es el agrupamiento de muchos estudios, ¿okay? Que es muy diferente a buscar solo uno. Evidentemente va a tener un mayor riesgo de sesgo. ¿Okay? Los ensayos clínicos, estos son los tipos de ensayos clínicos. El tema de los ensayos clínicos es el ciego, ¿no? El ciego es muy importante porque el ciego no solamente va a depender al paciente, sino también va a depender del que administre el medicamento y hasta hay veces va a depender hasta el mismo investigador. Por eso es que tenemos un ciego simple, o sea que se lo ciega al paciente, ciego doble, que sea al paciente y al tratante, y el ciego triple al paciente, al tratante y al investigador. ¿Okay? Y acá, ¿qué se hace? Se contrata un externo, que es el externo quien es el que vacía los datos. ¿Okay? Ahí los ciegos. Estas son las diferentes fases de los ensayos clínicos. Entonces, ¿qué es lo que usted, cuando usted busque un tema de investigación o referente a algo, de un tratamiento, cuando se refiere a ensayos clínicos, ya sabe que el que más confluente va a tener de mayor cantidad de pacientes, donde más va a haber un multicéntrico, es fase 3. Usted no vaya a leer un estudio fase 1 porque se supone que tiene menor cantidad de muestra, recién está empezando el ensayo clínico para esa molécula. Usted tiene que leer un fase 3 o un fase 4. ¿Ok? No es leer cualquier ensayo clínico. Usted tiene que ver que ese ensayo clínico tenga esa clasificación para que saque usted mejor provecho a los resultados que le muestran. ¿Okay? Bien, finalmente, las conclusiones de esto es que los estudios de investigación, por su tipo y fuente, son primarios y secundarios. Por favor, primarios y secundarios, no confundan los primarios con los secundarios, porque en el examen se les va a tomar un tipo, ¿cómo se llama?
un caso clínico y usted va a tener que identificar los tipos de estudio, va a tener que identificar también el factor, o sea, el descriptivo, analítico, va a tener que identificar si son estudios analíticos, qué tipo de estudio es, va a tener que también identificar si son tipos de ensayos clínicos, qué fase es, en qué fase está. Se les va a dar probablemente hasta un tipo de artículo y usted lo va a tener que leer. ¿Okay? Y si ustedes preguntarán, porque supongo que habrán preguntado a los chicos del ciclo pasado cómo fue el primer examen, entonces ya se imaginarán cómo es el examen que les va a venir. El examen es fuerte, no es suave, es fuerte. ¿Okay? Así que prepárense bien en estas, no es fuerte porque, digamos, por los conocimientos, pero en realidad si usted lo lee y usted lo estudia, no va a tener problemas. Pero trate de identificar entonces estudios primarios, estudios secundarios, qué tipo de estudios son primarios, qué tipo de estudios son secundarios, el tema bioestadístico, ¿okay? El tema bioestadístico, el tipo de diseño de estudio, ¿okay? Y con eso al menos van a estar preparados para el examen y van a estar bien ubicados. Algunos estudios que se les va a pasar, que puede ser que se les pase, van a ser en inglés, van a tener que traducirlo, ¿okay? ¿Por qué? Porque ustedes van a leer artículos, esa es la idea de esto, ¿verdad? Entonces también van a tener que traducir, ¿okay? Entonces, pero no va a traducir todo un artículo, se les va a poner una tabla, así como las tablas que estoy colocando, una tabla, ¿okay? Y usted va a tener que identificar, se le va a preguntar acerca de la tabla, se le va a preguntar acerca del estadístico de la tabla, identificar la variable, el factor de riesgo. Eso es lo que se le va a preguntar, ¿okay? Así que se supone, por eso le digo que en su práctica usted ya está entrenándose buscando artículos y se supone que usted está ya en cardio, y en cardio lo que tiene que buscar son artículos, ¿no? Porque supongo que al leer hipertensión usted no va a leer de Wikipedia, ¿verdad? Se supone que usted va a tener que buscar artículos, ¿verdad? Entonces usted estará leyendo, supongo yo, ¿no? Las guías de la AHA, de la Clinical Global Hypertension, después tiene que estar leyendo, pues, ¿qué? ¿Cómo se llama? De la Sociedad de Cardiología Española, o sea, son sociedades internacionales donde usted va a leer infarto, hipertensión, arritmias, ¿cómo se llama? Valvulopatías. Y de eso les va a venir el examen, no se les va a preguntar, por ejemplo, de otra cosa. Básicamente se les va a preguntar de cardio, en la mayoría de los casos. Están llevando cardio, entonces para que no estudien otra cosa. Solo les va a tomar de cardio y probablemente neumo, porque también creo que están llevando, ¿verdad? Ya, cardio y neumo, ¿ok? Que son las dos cosas que se les va a preguntar, ¿ok? ¿Ya? En relación a esto, ¿ok? En relación a esto. Gracias.